En este camino que Jesús nos sigue invitando a recorrer tras suyo, tras sus pasos, tras su huella, quería empezar con una palabrita de San Agustín. San Agustín decía en uno de sus discursos: si te alegras cuando eres perdonado, debes temer cuando no perdonas. Justamente el tema del perdón es un tema que recorre toda nuestra vida. Es tan inherente a la existencia, al corazón, a la vida humana, que llegado a un punto, alrededor del siglo, entre el siglo IV y V, en una serie de fábulas de Esopo, que empiezan a ser traducidas del griego al latín, hay una de esas fábulas, una de esas historias que narra la historia de un hombre condenado a muerte al que se le condona la pena. Y justamente el traductor se encuentra con la dificultad de cómo poner en un término, en un concepto, en una palabra, eso, ¿no? Justicia, no. Podría ser simplemente un regalo. Y entonces, quien estaba en esta tarea se da cuenta de que se había encontrado ante un hecho y ante un don excepcional y extraordinario que no podía equipararse a otro don, que era aquello que cortaba esa especie de cadena que a lo largo de la vida y de la historia, desde lo más pequeño, a veces de nuestra infancia, pasando por toda nuestra vida, implicaba muchas veces el rencor, la venganza, el cobrarse aquello que había sido justamente hecho contra nosotros mismos. Y ahí acuña la palabra perdón. Por tanto, es una palabra que desde el comienzo quiere mostrarnos en su contenido que es algo que va más allá de la justicia o de la consecución de las reglas. El perdón no es tal si es justamente merecido, ¿no? Si uno lo merece, es justicia. El perdón es tal cuando es inmerecido, cuando realmente es algo que nos supera, es un regalo, es gratuidad. Por eso, cuando hace algunos años, celebrando el Año de la Misericordia, recordamos, el Papa Francisco insistía permanentemente: Dios nunca se cansa de perdonar. Nunca se cansa de perdonar. El perdón es devolver la vida. Pero no solo vuelve la vida para quien lo recibe, sino también que vuelve la vida para quien lo otorga. Es como empieza a cerrar a veces una herida que estaba permanentemente. A veces cuando nosotros miramos nuestra historia, la historia de nuestro país, la historia de nuestra comunidad, la historia de nuestra familia, la historia personal, nos vamos a dar cuenta cuántas veces las heridas están arraigadas en una falta de perdón. Por eso no es una experiencia fácil de realizar. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza y nuestro corazón siente que cada vez que lo otorgamos cuesta más, que siempre vuelve al momento de
la ofensa, al momento del quiebre, al momento de la herida, con esto que muchas veces también hemos compartido, con una especie de diferencia clara entre lo que hacemos y lo que nos hacen. Lo hemos compartido muchas veces. ¿Cuántas veces en lo que nos hacen, a veces grave, pero a veces pequeño, intrascendente, vamos armando como una especie de cúmulo, una especie de montaña donde ponemos en el otro la mala intención, la sagacidad, lo artero, que fue todo una especie de visión conspirativa. En cambio, cuando somos nosotros los que lo hacemos, siempre lo cubrimos de algo, no me di cuenta, no pensé, no creí, no pensé que lo iba a tomar tan mal. Es como una proporción inversa. Entonces, por eso, justamente hoy, en este camino, Pedro, una vez más, es el que interviene, ese mismo Pedro que quería ponerle a Jesús el camino por donde ir, ese mismo Pedro que se hunde por su falta de fe, ese mismo Pedro que reconoce en Cesarea de Filipo que Jesús era verdaderamente el Mesías, ese mismo Pedro sobre el que se funda nuestra comunidad, nuestra iglesia, quien hace la pregunta inicial, que le da a Jesús la oportunidad de contar una parábola. Lo de Pedro representa la voz de nuestra conciencia, la voz de algo que muchas veces, es decir, bueno, tengo una vez más que hacerlo, tengo una vez más que perdonar. ¿Cuántas veces? 7 veces, dice Pedro, y no era un número cualquiera, era en la cultura semita el 7 era el número de la plenitud. Entonces era como decir lo suficiente, era más que importante esas veces. Y Jesús le responde 70 veces 7, que significa siempre, que significa siempre. Y ahí empieza una historia que está como espejada, una parábola, y está espejada en que las situaciones son parecidas, pero la dimensión de lo que ocurre es muy distinta. Por decirlo de alguna manera, el primer servidor debía 10.000 talentos. Un talento son 25 kilos de plata, del material, del metal precioso. 25 kilos de plata era un talento. Recordamos la otra parábola, la parábola de los talentos, ¿no? El que había recibido 5 talentos, el que había recibido 2 talentos, el que había recibido 1, y ese 1, dice, lo había enterrado. 25 kilos de plata, hay que hacer un agujero importante para poder enterrarlo. Bueno, esos 25 kilos había que multiplicarlos por 10.000. Por 10.000. Imaginémonos solo la dimensión de lo que era ese metal. El otro debía, dice, justamente una deuda de 100 denarios, que era 3, podríamos ponerlo en términos, eran 3 salarios, 3 meses de salario. Pusiéramos un salario hoy mínimo diríamos 700.000 pesos debía esta persona. 700.000 pesos debía. Puede ser que en nuestra moneda sean muchos, ¿no? Ahora, muchos, pero si lo pasamos a otra moneda son 10 billetitos.
10 billetitos. Entonces, ¿y qué es lo que difiere en ambos casos, ¿no? Hay un reconocimiento de algo, hay un pedido de algo, pero hay un corazón que comprende lo que el otro le está sucediendo, que es el corazón de este rey, y otro corazón que no comprende lo que le pasa al otro, y no solo no lo comprende, sino que no entendió lo que había pasado con él mismo. No entendió lo que había pasado con él mismo. Y eso tiene que ver también con esto que dice Jesús. ¿Por qué 70 veces 7? Porque hasta el último momento de nuestra vida vamos a cometer macanas. Hasta el último suspiro de nuestra vida estamos en la posibilidad de cometer macanas. A veces pequeñas, ¿no? Una mala respuesta, una mirada discordante. Y hasta el último momento de nuestra vida tenemos que ser perdonados. Y quien lleva adelante toda esta tarea es Dios. Es Dios. Por eso, como también les compartí muchas veces, cuando uno en la vida pasa mucho, en la vida ministerial, es una de las cosas más comunes en el sacramento de la reconciliación. Cuando viene una persona y sin que uno le diga nada, dice: Padre, de esto Dios no me puede perdonar. Es como que creció en su corazón un pequeño Dios que es terrible, malo, inmisericordia, y ese Dios puede ser que no lo perdone, pero el Dios de Jesucristo sí. El Dios de Jesucristo es el que sigue apostando a nosotros, el que sigue buscándonos, el que sigue perdonando. Para Él 70 veces 7 es su regla. Para nosotros es aquello que tenemos que trabajar cada día. Y este trabajo solamente puede ser cuando uno es consciente de lo que no fue consciente el primer siervo, de haber sido perdonado, de haber guardado en el corazón esa alegría, esa gratitud, esa gratuidad de lo que uno ha recibido. Yo ya le decía a los jóvenes que había vuelto a ver una película que siempre son esas películas que se llaman ahora de futuro distópico, que son las películas que nos hablan de un futuro terrible, ¿no? La película es Los Juegos del Hambre. En la última parte de Los Juegos del Hambre, la protagonista está en una pradera con su esposo, que está con uno de sus hijitos, y ella tiene a su bebé en brazos, y el bebé llora porque se ve que tiene una pesadilla. Y entonces ella le habla al bebé y le dice: yo también tengo pesadillas. Después de toda la historia y de toda la vida, las cuestiones que había vivido, en gran parte también por una especie de quiebre social de perdón. Dice: pero es en esos momentos que empiezo a hacer una lista de las pequeñas cosas que le dieron sentido a mi vida. Y con eso termina la saga, con ese mensaje. Tal vez esa sea algo interesante. Cuando tanto nos cuesta perdonar, poder hacer en nuestro corazón, en nuestra cabeza, una lista de todas las veces que hemos sido perdonados. No solo por Dios, a quien no vemos, sino por los demás, a quienes sí vemos y que muchas veces también nos han regalado desde una sonrisa,
desde haberse olvidado, desde haber comprendido lo que nos pasaba en el corazón, la gracia y la fuerza de un amor que no solo tiene en cuenta la debilidad del otro, la oscuridad del otro, sino que por sobre todo tiene en cuenta aquella luz que es mucho mayor, aquel futuro que nos merecemos construir como hermanos, como una comunidad, como una verdadera familia a la que Dios siempre perdona 70 veces 7.